y ahora tengo a Natalia Marcet, que es la protagonista, autora de la obra que se presenta. Buenas tardes, Estudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? De la obra Gordas, que nos presentamos ahora, nos quedan 2 funciones abiertas a público, el jueves 22 y el jueves 29 de mayo a las 21 horas. Digo esto de abiertas a público porque después arrancamos con el ciclo destinado a escuelas secundarias, ¿sí? Articulándolo con un taller con una psicóloga. Sí, está muy interesante esa obra, yo fui a verla, el estreno, y bueno, habla de muchas cosas, es una biografía dramática tuya, ¿verdad? Sí, el espectáculo está basado en mis diarios íntimos. Yo soy recuperada de bulimia, tuve un periodo bastante largo de mi vida con ese trastorno alimentario. Durante ese tiempo, no durante el tiempo de la enfermedad, sino durante el tiempo del tratamiento, se me impidió, por una prescripción del tratamiento, se me impidió trabajar, estudiar, Lo único que podía hacer era tocar el piano y escribir. Entonces yo tocaba compulsivamente el piano, que toco desde chica, y escribía compulsivamente. Escribí 80 cuadernos durante todo el tratamiento, en una especie de vómito narrativo, como le dice mi directora, en primera persona, donde yo me descargaba, ¿no? Era como una catarsis absoluta. Años después, ya recuperada, y siempre con mucha necesidad y mucho deseo de poder transformar esa experiencia tan oscura de mi vida en algo que ayudase a poner un poquito de luz, ¿no? Y yo sabía que en esos cuadernos había algo importante, pero yo no me podía meter, porque para mí era como muy difícil, no sabía por dónde empezar. Mi directora, que es Ana Gulf, se ocupó de hacer la dramaturgia escénica de todos esos textos escritos en carne viva, y se construyó de esa forma el espectáculo Gordas. Hace 18 años que ya lo estrenamos, un 22 de junio de 2007 en el Séptimo Fuego en Mar del Plata, y con un preestreno glorioso en el Odin Teatret en Dinamarca, donde lo habíamos terminado de armar. Entonces nosotras lo que nos propusimos en ese espectáculo es no dar un testimonio, sino transformar una historia personal en algo que impacte en el yo universal, algo que sale de un yo íntimo y que reimpacte en lo íntimo de un yo universal. El teatro te da esa posibilidad. Eso me sirve para preguntarte, ¿cómo te diste cuenta que eras bulímica? Por los síntomas. Sí, en realidad. Pero ¿en qué edad empezó este proceso tuyo? Mira, mi proceso empezó de muy chiquitita, es decir, el primer síntoma oficial fue a los 14 años, pero una gran dieta así, muy restrictiva. ¿Por decisión propia? Por decisión propia, porque me dejó un novio que en el pueblo lo cargaban porque él era más flaquito que yo, y bueno, todo eso. Y ahí yo por decisión propia hice una dieta estricta, loca, como esas dietas que venden las revistas, desquiciada. Mi familia, como que en esa época no se sabía mucho, no se sabía casi nada. Yo tengo 56 años, estoy hablando de 40 años atrás. A veces es un tema que sabes que en la actualidad y va a seguir, porque el modelo general del mundo en la moda es la mujer flaca. Claro, es el modelo hegemónico construido en este momento, es una construcción cultural de esta época. El modelo hegemónico es un cuerpo único, absolutamente delgado, excesivamente delgado, te diría y bueno, yo lo que sé más se multiplicó es el trabajo en los gimnasios. Claro, no, y además hay una presión en las redes sociales muy grande, ¿viste? Porque si vos te metes, yo cuando era chiquitita, la presión que tenía, suponete, era la mirada de las modelos que veían los desfiles de modelo una vez por mes en el pueblo, o los que veía por televisión, la revista de modas que compraba mi mamá, y bueno, y mi mamá que era muy bella, ¿no? Más las cosas que me dijeran en la escuela. Pero ahora la presión a la que nos vemos sometidas y sometidos todos es extremadamente dura, porque son las 24 horas en las redes sociales. Estamos en una civilización en que si no estás en la red social, no existís. Y la presión que se baja desde la red, el modelo que se baja desde la red, es un bombardeo constante de modelo hegemónico irreal, ¿no? Porque esos cuerpos no son reales, ¿sí?
Paralelo a esto, en esta época se sabe mucho más que en la época en que yo me enfermé sobre esta situación. En esta época se sabe mucho más, hay más contenido, las personas, todas tenemos más acceso, todos tenemos más acceso a más contenido, más información, pero la presión es mayor. Entonces, por eso las estadísticas han aumentado. De hecho, después de la pandemia, en un promedio mundial, en realidad los porcentajes son bastante variables, pero si haces un promedio mundial, después de la pandemia, los índices aumentaron en un 40%. Y las personas que estaban en tratamiento, que ya venían padeciendo alguna sintomatología, profundizaron el tratamiento. Y hay algo que vos marcás en la obra, que son las consecuencias de las secuelas de las adicciones. Sí. Que eso ocurre en realidad. Sí, en realidad, digamos, nosotros cuando bajamos en el espectáculo lo que hicimos es articular, contar una historia que tenga que ver con las causas, primer síntoma e infierno profundo. Y en el medio pusimos mis textos, pero articulamos datos científicos, claro, porque investigamos, ¿sí? Y cada vez que volvemos a reponerla, volvemos a investigar. Yo quisiera que alguna de las veces que vuelvo a reponerla e investigar me dijera 0%, pero no. Con gran tristeza, esto que te digo que las estadísticas aumentan. Digamos, el trastorno alimentario en realidad está en el medio de lo que ahora se llaman los consumos problemáticos, ¿no? Yo no soy terapeuta, yo soy una actriz que transformó su historia, pero digo, en el medio, yo lo que puedo contar de mi experiencia personal y de lo que vi en el tratamiento, muchas de mis compañeras tenían otros consumos problemáticos asociados y muchas compañeras no contaron el cuento. Sí, claro. ¿Entendés? Mi necesidad y urgencia de poder transformar esto en algo que ayude y de luz era porque mientras yo me recuperaba, muchas se quedaron en el camino. Claro, lo que pasa es que hay mucho bombardeo de imagen en muchos estratos sociales. Están las artistas, las cantantes, las actrices, y todas muestran un modelo igualitario, claro, no un modelo, claro, real, de una persona que suba de kilos y que coma lo que quiera comer. No, todas se cuidan, todas tienen una rutina de gimnasio, todas son modelos, se muestran con fotos, venden ropa. Decime qué persona tiene el tiempo para hacer todo eso. Nada, no te entran las 24 horas, digo. No, aparte de una persona que trabaja en un trabajo normal, no tiene tiempo, porque tiene que trabajar 8 horas, tiene que viajar 4 Exacto. o 2 y no le da el tiempo. Tiene que levantarse, bañarse, sí, desayunar, ¿no es cierto? ¿Dónde entra el tiempo? Yo ahora me estoy preguntando mucho sobre el tiempo. ¿Dónde entra el tiempo para ocuparnos de todo eso que nos dicen que nos tenemos que ocupar para ser aceptadas y aceptados? El tema en todo esto tiene que ver con las múltiples estrategias de un mundo que cada vez nos da menos espacio para ser humanos. Sí, ¿no? Lo que pasa es que el mundo es muy consumista. O sea, entonces es todo bombardeo de imagen, claro, de publicidad, de vender. Sí, y además fíjate que es una construcción de época, porque si nosotros no estuviéramos hablando en la época del barroco, ¿no? La construcción cultural de belleza y de éxito de aquella época era el cuerpo rechoncho. Comer. Porque era quien tenía dinero y poder, comer. Claro, para comprar comida. Hoy también. Hoy también cuesta comer, pero por ahí, hoy, digamos, es la que puede pagar el gimnasio, la que puede pagar las dietas estrafalarias, los tratamientos estrafalarios, etc. Claro, lo que han logrado es que han anulado la comida por la imagen. Exacto, y es muy interesante también ver que detrás de todo esto hay todo un mercado, sí, sosteniendo esto, atrás, ¿no? De la imagen, bueno, la imagen es con ese estar con el señor o la señora que yo quiero, usar la ropa que él quiere o que ella quiere, o sea, muchas cosas que hacen consumir. Sí, una vez una nena, tendría 8 años, estábamos trabajando, hablando del tema. La obra del espectáculo es para secundarias, es decir, de 12 años en adelante, 13 años en adelante. Pero estábamos charlando sobre el tema, porque yo además fui docente en escuelas durante mucho tiempo, estábamos charlando sobre el tema, yo hago algunas intervenciones cuando trabajo en aula, y una nena me dice, señor, pero claro, les convenimos enfermas, porque los señores que hacen pantalones, con menos tela hacen más pantalones, ganan más plata. Es decir, mirá en ese razonamiento tan chiquitito lo que me estaba diciendo esa nena. Lo entendió, claro. ¿Sí?
Y te digo, nosotras hemos tenido la fortuna con Ana Wolf, porque ambas pertenecemos a una red de mujeres en las artes escénicas que nos posibilita, con mucho esfuerzo, ¿no? Esto no es mágico, con mucho esfuerzo, circular por distintos países. Hemos estado con el espectáculo en distintos países. Hay lugares donde la presión es mucho mayor. Eso que decías que estuvo en Dinamarca, ¿qué pasó ahí? Bueno, en Dinamarca lo primero que pasó fue que nosotros lo montamos ahí y lo terminamos de armar ahí y después volvimos 2 años después para hacer función en un espectáculo, en un festival internacional. Y lo que pasó en ese festival internacional es que la mujer del norte de Europa, por lo menos en ese entorno, ¿no? Lo que nos pasó es que no había nadie, había algunas personas que sí, por ahí se lo problematizaban más, pero vos caminás por Dinamarca y en las vidrieras ves ropa que le entra a la gente que camina por la calle, que es lo que primero me sorprendió a mí. No es como acá que vos cuando caminás, viste, ves y como decir, ¿quién entra en ese pantalón que hay en la vidriera? Mi sobrina de 5 años, claro, ¿no? Lo que pasó ahí es que lo tomaron de una forma mucho más universal, porque el espectáculo en realidad apela, como hablábamos fuera de aire con Mirta, apela a esto que nos pasa, a esta sensación de exclusión permanente, de que me tengo que esforzar por pertenecer, que me tengo que esforzar por cumplir con lo que vos me decís que tengo que cumplir para que me des el honor de estar viva, ¿no? Y de poder circular en la sociedad. Y lo que pasó es que se replicó a distintos lugares. La primera vez que se presentó en Dinamarca, de ahí salimos inmediatamente al año siguiente hicimos un año entero de gira por Colombia. Estaba ahí Patricia Ariza del Teatro La Candelaria y Patricia nos dijo, te tienes que venir para Colombia. Y yo dije, ¿cómo no? Y me fui a su festival y después algunas amigas hicieron red y hicieron circular el espectáculo por distintos espacios, universidades, escuelas, festivales. Y en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, especialmente en Colombia, en Venezuela, la presión es mucho más fuerte también, ¿no? Claro, bueno, además hay que contar que son países que comen en base de harina. Claro. Y la harina engorda. Claro, sí. Bueno, y además pero hay todo como una cosa. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a Colombia, voy a contar algo que en el momento me quedé sorprendida. Recuerdo haber bajado en el aeropuerto del Dorado, que me fuera a buscar la persona que me fue a buscar, que me llevara en un auto, y mientras íbamos en el auto yo veo pasar un colectivo con la imagen de una mujer fajada que decía fájate, y que era una propaganda de fajas para que se reduzca la cintura del cuerpo de la mujer. No fajas para si necesitas porque te duele el ciático, no, fajas para que se te reduzca, como los viejos corsets de la época victoriana, ¿no? Y bueno, y después me hablaron también mucho, especialmente en Cali, de algo que ellos llaman las narcoestéticas, ¿no? De toda esta cosa que sucede, estas nenas que se construyen, o que las familias construyen niñas que responden al modelo Barbie, que es como el modelo de la niña que el narco quiere. Bueno, esto me lo contaron ellos, no es algo que yo sepa, ¿no? Entonces, yo creo que contrariamente a lo que se cree o lo que se creía en algún momento, que un trastorno alimentario es un desorden que le sucede a la niña burguesa que le sobra comida, en realidad, en lugares donde hay mayor miseria, suceden más profundamente. En realidad, el trastorno alimentario, yo no soy especialista, yo insisto, soy una persona que lo padeció y soy una actriz que transformó eso en un espectáculo. Para esto tienen que hablar los especialistas, pero lo que yo creo es que el trastorno alimentario, en realidad, como todos los otros consumos problemáticos, tienen que ver con la presión feroz que ejerce la sociedad sobre nosotros, ¿no? Sí, bueno, el problema es que la sociedad capitalista hace que el capital crezca de alguna manera. Claro. Y es con todo este sistema de ropa, de maquillaje, de imagen, de todo. Viste que en el inicio de la obra que vos lo viste, yo en un momento digo, déjenme entrar, claro. No es, déjenme entrar, por favor, tengo derecho a jugar como una nena común, ¿no? Y después, detrás de todo esto, que a mí me interesa siempre decirlo también, está el tema del contenido de la palabra gorda. Sí. La otra vez en otra nota me decían, ay, me cuesta decir la palabra gorda. ¿Por qué? Le digo yo, porque ¿qué contenido le ponemos a la palabra gorda, no? Es una forma de cuerpo más, ¿no? Es una forma de cuerpo más. El problema es a qué se lo asocia, ¿sí? Porque hay como una especie de
de inconsciente que asocia gordo a haragán, fracasado, descuidado, no exitoso. Sí, que no pasa por ahí, sino que cuando uno es chico, yo incluso cuando tenía 10 años era gordo, me decían papón, Ah, porque mira. parecía una papa. Papón. ¿Entendés? Entonces ahí te das cuenta que todo se va marcando de alguna manera. Sí. Y también entender que es algo interesante. Yo trabajo mucho con una psicóloga especialista en trastornos alimentarios, Flora Sarandón. Ella es la que trabaja con los alumnos y las alumnas después del espectáculo. Y ella se ocupa especialmente de hacer entender sobre que la naturaleza es diversa. Entonces los cuerpos son diversos y ninguno es superior e inferior. Exacto. Somos diversas y diversos. Bueno, ella es Natalia Marcet, autora y protagonista de la obra Gordas, que se presenta en el Teatro Popular en Chile 2080 los domingos de mayo. No, ahora vamos a estar solamente el jueves 22 y jueves 29 de mayo. Bien. Jueves 22 y 29 de mayo. 29 de mayo, 18 horas. No, 21 horas. 21 horas. Y después, para las escuelas, si hay gente de escuelas escuchando, para las escuelas que estén interesadas en participar del ciclo Escuelas Secundarias, ¿qué ves cuando te ves? Que se comuniquen conmigo, nos buscan por gordas.laobra o se escriben al Teatro El Popular y ahí les decimos cómo es la cosa. Bien, ella fue Natalia Marcet, véanla los jueves 22, 29, 21 horas, Teatro Popular Chile 2080, Gordas, la obra, una obra interesante para ver y para hacer reflexión de lo que ocurre y de lo que puede pasarle a cualquiera de los que tengan un niño o una hija.